Mi nombre es Alexa y mi equipo está conformado por Ortiz Muro y Martínez Juárez. A nosotros nos tocó el caso número 11, el cual es Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. En mayo de 2006, México vivió uno de los episodios más graves de represión policial en su historia reciente. Este fue un hecho que no solo dejó heridas físicas y emocionales en sus víctimas, sino que también expuso la violencia sexual como un arma de castigo, manipulación e inclusive humillación ejercida por el propio Estado en cuanto a sus víctimas. Este es el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, un proceso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual sigue siendo un caso que nos recuerda que la justicia no debe llegar tarde ni quedarse a medias. Para entender lo que sucedió hay que viajar al Estado de México, a los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. En el año de 2006, la tensión social de la región estaba marcada por conflictos agrarios, denotando una presencia muy fuerte y notoria de un movimiento social el cual era llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El 3 de mayo de este mismo año, un grupo de vendedores de flores fue desalojado del mercado de Texcoco por la policía local. Esto podría verse como un hecho aparentemente menor, pero fue detonante de todo lo que ocurrió después, lo cual fue un conflicto mayor. Los pobladores y simpatizantes de Atenco y de este movimiento social bloquearon caminos en forma de protesta, haciendo que la policía estatal decidiera responder con un despliegue de fuerza pública. Ese día obviamente hubo golpes, manifestaciones, detenciones y una tensión que fue creciendo. Pero lo peor llegó el 4 de mayo cuando la indicación fue entrar al San Salvador Atenco con todo, por parte del gobierno. Esto fue el operativo del 4 de mayo donde las calles se llenaron de policías estatales y federales. El operativo no fue una simple orden de control, fue realmente una intervención brutal donde golpeaban a los ciudadanos y a quienes encontraran en el camino, inclusive aunque no tuvieran nada que ver. Incluso llegaron a irrumpir en casas de los ciudadanos sin órdenes judiciales y arrestarlos arbitrariamente. Esto nos lleva a la detención de más de 200 personas, entre ellas 47 mujeres, donde muy lastimosamente 11 de ellas denunciarían más tarde algo muy grave. Estas mujeres durante su detención y traslado fueron víctimas de humillación, tortura y violencia sexual por parte de los agentes que las detuvieron. Las mujeres que sufrieron este horrible hecho tenían diferentes edades, ocupaciones, vidas, pero todas ellas coincidieron en algo. Las manos que supuestamente deberían protegerlas las golpearon, agredieron y violaron. Mariana Selvas Gómez fue golpeada con puños y toletes, recibió múltiples insultos de carácter sexual y durante su traslado y detención fue manoseada y sometida a actos de penetración con objetos mientras la amenazaban de muerte. Georgina Edith González Gutiérrez, insultada de igual forma, golpeada en el rostro múltiples veces y amenazada de violación. Sintió que su vida obviamente corría peligro durante todo el camino. María Patricia Romero Hernández, ella estaba con las manos esposadas, fue manoseada por varios de los agentes y de igual forma insultada de carácter sexual. Norma Aide Jiménez Osorio recibió múltiples golpes de igual forma, mientras era humillada con comentarios de cómo o qué harían con ella. Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno fueron víctimas de acoso, de múltiples tocamientos, de amenazas, de humillación de carácter sexual. Ana María Velasco Rodríguez, ella fue golpeada en la cabeza, el estómago y la espalda, a la vez que de agresiones sexuales, pero también la amenazaron sobre si denunciaba, habría consecuencias. María Cristina Sánchez Hernández, ella estaba esposada. Mariana Cristina Sánchez Hernández estaba esposada y movilizada.
Yolanda Muñoz Diosdada fue golpeada con toletes y armas. Angélica Patricia Torres, al igual que todas, agredida sexualmente, pero añadiendo el hecho de que fue humillada por su apariencia y ridiculizada. Y su Helen Gabriela Cuevas Jaramillo, por último, también amenazada de muerte si denunciaba, y todas las agresiones mencionadas. Estos hechos no fueron un abuso aislado, era un patrón ejecutado por varios policías en diferentes vehículos el mismo día. Y este comportamiento fue algo muy característico y todo coincide en que usaron este tipo de humillación, de agresión, de asalto sexual, lo usaron como un castigo por la manifestación que estaban haciendo. Ahora relatando las reacciones iniciales y la lucha de la justicia. En los días posteriores, los altos mandos llamaron a estas mujeres exageradas o que buscaban victimizarse por lo que había pasado. Estaban minimizando la situación. Las investigaciones locales fueron lentas, plagadas de irregularidades, donde los procesos se obstaculizaban, las pruebas se desacreditaban. No se le estaba dando el correcto seguimiento ni la importancia que debería tener, y tuvieron que pasar años para que todos estos casos llegaran a la Corte Interamericana, donde por fin, después de todo este proceso y hechos inhumanos, se escuchó la verdad. La Corte determinó que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias. El uso de la violencia sexual se constituyó como tortura. El Estado mexicano les falló a estas ciudadanas debido a que su proceso o la investigación no se realizó con la debida diligencia ni tampoco en plazos razonables. Como consecuencia, el Estado mexicano fue condenado a reparar integralmente el daño. Esto por medio de indemnizaciones, atención médica y psicológica, a la vez que un acto público de reconocimiento y medidas para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. El caso en Atenco no es solo una herida en la historia reciente, es una advertencia que lastimosamente sigue latiendo en México. Nos recuerda que hay distintos tipos de humillación, de tortura y de daños que puede hacer el gobierno, no solo de forma física o emocional. También atentaron con la dignidad de estas mujeres. Corrompieron su debido proceso por medio de los largos plazos para su investigación y todavía las llamaron exageradas. La violencia sexual, cuando la comete algún alto mando o algún agente, no es solo un error o un exceso. Fue una forma de tortura totalmente consciente por parte de estos agentes, donde destruyeron la dignidad, la voz y la fuerza de sus víctimas. Las 11 mujeres en este caso fueron golpeadas, humilladas, señaladas y agredidas no por lo que hicieron, sino simplemente por existir en un lugar y tiempo determinados donde el Estado decidió que tenía el derecho y el poder para castigarlas. Sin embargo, de forma muy triste pero inspiradora, ellas decidieron no callarse, alzar su voz, la cual en su momento les quitaron, y crear un precedente para otras mujeres o para otras personas en general, hombres, mujeres, niños, niñas, para crear un precedente, el cual el día de hoy nos protege a todos. Su lucha nos confirma que en el Estado mexicano sí, la justicia puede tardar y es un camino muy largo y muy desgastante. Pero cada caso, cada sentencia, cada testimonio siembran precedentes para que en un futuro nadie tenga que vivir esa historia nuevamente. Este caso nos enseña que, como hemos visto en clase, lastimosamente el gobierno mexicano nos falla y nos falla mucho desde la detención, tanto el proceso que se le dio, pero hay instancias como la Corte que pueden ayudarnos a resolver lo que el gobierno no hace. Es por eso que hay que aprender del pasado y vigilar el presente y exigir un país donde se puedan tramitar la justicia y si no recurrir a las acciones legales pertinentes, como en este caso la Corte, la cual ayudó a estas víctimas. Los dejo con mi compañero.
Bueno, ahora yo les voy a hablar del caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. Voy a presentarles la línea del tiempo y el agotamiento de los recursos internos del caso Mujeres víctimas de tortura en Atenco versus México, resultado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018. Mi objetivo es que veamos cómo los hechos se desarrollaron a lo largo de más de una década y cómo paso a paso se fue buscando una justicia hasta llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, empezamos con la primera fecha, que sería el 3 de mayo del 2006. Esto sucedió en Texcoco, México, y lo que pasa es que inicia un operativo policial debido a un conflicto de comerciantes de flores y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ese día la policía estatal y municipal desaloja violentamente a los manifestantes y se producen enfrentamientos, detenciones y golpes entre las personas, entre las autoridades y las personas, los comerciantes. Siguiente a esto, la siguiente fecha es el 4 de mayo del 2006. Esto ocurrió en San Salvador, en Atenco. Se amplía el operativo de la participación de alrededor de 2.500 elementos de distintas corporaciones, como Policía Municipal, Estatal, la Policía Federal y la Preventiva. Durante este operativo se detiene a decenas de personas, entre ellas 11 mujeres que más tarde serían las víctimas reconocidas en el caso. Los nombres eran Mariana Selva, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Normaide Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, María Velasco, Yolanda Muñoz, María Cristina Sánchez, Angélica Patricia Torres y Gabriela Cuevas. Siguiente al arresto de las 11 mujeres, siguen los traslados y las torturas sexuales el 4 de mayo del 2006. Durante el traslado al Centro Preventivo de Readaptación Social en Santiaguito, las mujeres fueron golpeadas, amenazadas y con agresiones verbales, tocamientos y penetraciones forzadas por parte de los agentes de seguridad. Esto no solo fue violencia sexual, sino que la Corte más tarde lo calificó como una tortura sexual por el nivel del dolor, humillación y discriminación de género. Posterior a esto, en mayo y junio del 2006 aproximadamente, las víctimas denuncian públicamente las agresiones. Sin embargo, las autoridades estatales emiten declaraciones minimizando los hechos y defendiendo el operativo. En paralelo, se abren procesos penales contra algunas de las mujeres detenidas, mientras que las denuncias por tortura sexual no avanzan. Entre 2006 y 2007, las investigaciones iniciales por ámbito local, la Procuraduría del Estado de México abre averiguaciones previas contra algunas policías, pero con graves fallas. Por ejemplo, no se recaban pruebas médicas adecuadas, no se cambia la calificación del delito y se deja impune a la mayoría. Por ámbito federal, la Procuraduría General de la República, a través de FEBIM, inicia una investigación sin avances sustanciales, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocidos tan señalados de abusos sin efectos vinculantes. Después de esto, en 2008, la petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de abril, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presenta una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, denunciando las violaciones sufridas y la falta de justicia en México. En 2011, el informe de admisibilidad, y el 2 de noviembre del mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que el caso es admisible, confirmado que las víctimas agotaron los recursos internos sin obtener justicia. Ahora, el 28 de octubre del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite su informe de fondo número 74/75, declarando responsable por México por detenciones arbitrarias, tortura sexual, falta de investigación diligente, discriminación de género. Recomienda reparaciones integrales
atención médica, investigación y sanción a responsables y medidas a no repetición. Ahora, en consecuencia de esto, el 17 de septiembre del 2016, al no cumplir México las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, somete el caso a la Corte Interamericana. Siguiente a esto, en noviembre del 2017 se realizan audiencias públicas en Costa Rica, donde comparecen víctimas, peritos y representantes del Estado. México reconoce parcialmente su responsabilidad. Siguiente a esto, el 28 de noviembre del 2018, la sentencia de la Corte Interamericana declara a México responsable por varios casos. Por ejemplo, serían tortura sexual, detenciones ilegales, falta de investigación efectiva, discriminación de género, y también ordena reparaciones como investigaciones y sanción de responsables, atención médica y psicológica gratuita, actos políticos de reconocimiento, reformas legales sobre uso de la fuerza e indemnizaciones económicas. Por último, en 2019 en adelante, el Estado inicia actos públicos de disculpa y algunas indemnizaciones. Sin embargo, la Corte y la Comisión Internacional de Derechos Humanos siguen supervisando el cumplimiento, especialmente en materia de sanción a los responsables y formas estructurales. Ahora les voy a hablar sobre los agotamientos de los recursos internos. Antes de acudir al sistema interamericano, las víctimas agotaron las instancias disponibles en México. El recorrido fue, por primera parte, acudieron a la investigación local en el Estado de México. La Procuraduría Estatal abrió averiguaciones previas contra algunos elementos policiales. Se sometieron irregularidades graves, no se practicaron exámenes médicos especializados de forma inmediata. El segundo recurso utilizado fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Emitió una recomendación documentando la violencia sexual y otras violaciones. Al no tener carácter vinculante, las autoridades estatales no cumplieron de forma efectiva. La tercera fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este atrajo un caso mediante su facultad de investigación. Reconoció violaciones graves de sus derechos humanos, pero su resolución fue de carácter declarativo, sin sanciones directas. Las últimas dos fueron la investigación federal a través de la PGR, Procuraduría General de la República. Abrió una averiguación previa en el ámbito federal y la investigación se prolongó durante años sin que se consiguiera a mandos superiores ni se le lograran sentencias condenatorias a los relevantes. Y por último, el último fue los recursos judiciales y penales. Las denuncias interpuestas en el ámbito local y federal no lograron identificar ni sancionar a todos los responsables. No se investigó la cadena de mando ni la responsabilidad de altos funcionarios. Y esto es todo por mi parte. Y listo. En el 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que marcó un antes y un después en la justicia mexicana, la cual fue el caso mujeres víctimas contra tortura sexual en Atenco versus México. Las autoridades durante un operativo policial el día 3 y 4 de mayo del 2006 sometieron a 11 mujeres a tratos crueles que no solamente vulneraron sus derechos fundamentales, sino que esta dio una respuesta institucional que
marcó la discriminación y la impunidad. La Corte ordenó que el Estado mexicano se hiciera responsable de reparar integralmente los daños materiales e inmateriales y que reformara su marco legal y los protocolos de actuación. Y esto también marcó un impulso al control de convencionalidad y dejó un mensaje de que la violencia sexual es ejercida por el Estado es tortura. Que esta no es compatible con un Estado de Derecho. En breve les comentaré el caso. En el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la emitió el 28 de noviembre del 2018, la sentencia con enorme relevancia declaró internacionalmente al Estado mexicano como responsable por la violación de graves y múltiples derechos humanos cometidos durante los operativos policiales del día 3 y 4 del 2006 en Texcoco y San Salvador de Tenco. La Corte acreditó que las mujeres detenidas fueron sometidas a tortura sexual junto con detenciones legales y arbitrarias, tanto tratos crueles, inhumanos, degradantes, de vulneración a su derecho de libertad, a la libertad personal, integridad física, psicológica, la vida privada y la dignidad ante la ley. También constató que las autoridades incumplieron el actuar de una forma negligente para investigar y sancionar a los responsables, generando un daño adicional a la integridad por parte moral, una afectación moral a los mismos familiares. Si bien el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad, el Tribunal Interamericano amplió el alcance del caso, dejando claro que la violencia sexual fue utilizada de forma deliberada por un instrumento de indemnización y control social, y que la respuesta internacional estuvo marcada de forma negligente, y la discriminación de género y la impunidad. La sentencia ordenó un conjunto de medidas integrales para la reparación de garantías de no repetición de este mismo caso, entre ellas la continuación de investigación para identificar y sancionar a los responsables, incluyendo a sus superiores, la provisión gratuita, inmediata y que se sostenga a atención médica, obligatoria a cuerpos policiales, operadores de justicia y personal médico especializado. Entre estos, la misma realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa. La capacitación obligatoria de los cuerpos, que sea la investigación y la sanción de la tortura sexual, asimismo dispuesto en adecuación a un marco normativo interno de materia de uso legítimo, con los estándares internacionales, junto con el pago de las indemnizaciones por el daño inmaterial o material y el reembolso de los gastos procesales. En el plano interno, esta sentencia ha generado una transformación al sistema jurídico mexicano, ya que fortaleció la aplicación del control de convencionalidad, obligando a los jueces y fiscales y autoridades administrativas a interpretar y aplicar la ley conforme a los estados interamericanos,
especialmente en casos de violencia de género policial, además de que impulsó las reformas legislativas y algunos protocolos de actuación policial, y consolidó que el presidente regional que reconociera la violencia sexual cometida por estos agentes estatales como una forma de agravada tortura y con sus consecuencias jurídicas que esto implica. Definitivamente esta decisión no solamente significó un avance sustantivo al acceso de la justicia a las víctimas de Atenco, sino que también marcó un antes y un después en las obligaciones de México para prevenir estas acciones por parte de los funcionarios públicos o algunos agentes policiales, y también pues sancionar y erradicar la violencia sexual y la tortura, consolidando algunos estándares vinculantes que hoy forman parte de nuestro derecho interno. Pues bien, como podemos ver, hubo un antes y un después en un marco normativo para nuestro Estado mexicano, el cual ya fomenta y se les exige que haya una interpretación y un proceso adecuado.